Las historias de vida son mapas invisibles que muestran no solo lo que una persona ha vivido, sino cómo ha aprendido a transformarse. Cada experiencia redefine quiénes somos. Escucharlas y contarlas nos recuerda que nadie camina solo y que al final, e independientemente del modo, toda historia de vida es extraordinaria. Bienvenidos al podcast En Modo Nati. Hola, bienvenidos al podcast En Modo Nati, donde contamos historias de vida cotidianas que independientemente del modo son extraordinarias. En este sexto episodio contaremos unas historias muy lindas y muy sensibles para conmemorar el mes de los padres. Estaremos en modo paternidad responsable. Les cuento que según cifras del DANE, el 45% de los hogares de Colombia son liderados por mujeres. Además, en los hogares monoparentales, el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Bueno, para este tema de paternidades responsables, les cuento que tengo un invitado muy especial. Es una persona que quiero mucho. Él es mi expareja, el papá de mis dos hijas, con quien tengo el gran honor de compartir el día de hoy este podcast y se los quiero presentar. Diego, bienvenido a este podcast y gracias por estar acá. Nati, hola, ¿qué más? Gracias por invitarme a tu podcast y bueno, empecemos. Bueno, entonces empecemos de una vez con modo contexto. Bueno, Diego, empecemos. ¿Quién es Diego Jaramillo? Y empecemos contando un poquito esa historia y ese deseo de ser padre que siempre lo tuviste. Bueno, Diego Jaramillo es un hombre rionegrero que viene de un seno de una familia numerosa, una familia muy amorosa, una familia, bueno, cariñosa, unida, y desde ahí en gran parte viene pues como el deseo desde ahí se forma ese deseo de ser papá, de tener una familia, bueno, de hijos como tal, ¿cierto? Papá de dos hijas, de Luciana, de Emiliana, dos monas maravillosas a las cuales amo pues con todo mi corazón, ¿cierto? Empecemos, Cambiar, Diego, contándonos ese deseo de ser papá. ¿Cuándo nace o siempre lo tuviste claro? ¿Cómo fue tu juventud con tus novias antes de? O sea, ¿cómo fue todo ese ese proceso? deseo de ser padre nace muy marcado a los 12 13 años. A los 12 13 años empiezo yo a soñar, a incluso a soñarlas. O sea, yo siempre desde los 12 13 años empecé a pensar en tres hijos, siempre pensaba en tres hijos. Era muy charro porque pensaba en tres hijos y eran tres monitos, monitas y monitos, pero siempre los soñaba y los veía con el cabellito onduladito, crespitos. O sea, yo me levantaba el otro día y yo podía dibujarlos tal cual como los imaginaba, porque el sueño era muy real. O sea, siempre soñé tener tres hijos, ¿cierto? Entonces, digamos que desde los 12 13 años empezó como ese deseo de ser papá. Bueno, ahora pues que lo vengo de pronto a pensar, es el sueño más, digamos, más claro que yo he tenido en mi vida, ser padre. O sea, ese sueño lo tuve ahí siempre muy presente. Los sueños no paraban, o sea, yo siempre pensaba pues en ellas, o en ellos también, en niños, porque quise, como te digo, tres. La vida me premió con dos espectaculares niñas, con dos monas a las cuales, pues, como te decía, amo con todo mi corazón, pues son mi motor. Pero entonces desde ahí nace el deseo de ser padre. Yo creo que en parte tuvo mucha influencia que vengo de un hogar, aparte de numeroso, muy cariñoso, papá de pronto muy, de un papá de pronto Exigente, muy exigente, ¿cómo duro. se dice? Muy duro, sobre todo, mientras que no, con todos los siete hijos que tuvo, muy duro, pero también con muestras de afecto, con muestras de cariño, pues, o sea, fue un papá que, digamos, sobre todo con las mujeres, nunca paró de ser cariñoso, nunca paró de ser un papá presente, un papá que estuvo para Muy todo lo que, muy disponible. disponible, muy ahí, muy siempre. Pero con nosotros los niños, pues los hombres, Lo más digamos duro. que fue más duro y a cierta edad como que nos soltaba ya a los 10 años, bueno, ya, usted se dedique a sus cosas, ya paraba un poquito el cariño. Pero en cambio mi mamá, con mi mamá ha sido todo lo contrario, mamá, digamos que mamá es, o sea, es que puedo decir que la profesión de mamá es eso, o sea, ser mamá, mamá solamente se dedicó a eso toda la vida. O sea, ser mamá, o sea, hace lo que la apasiona, entonces nos levantó Peor. y nos crió como con tanto amor, con tanta Dedicación, entrega. dedicación. Sí, o sea, literal ella está para nosotros, ella está para nosotros. Bueno, Diego, y por ejemplo, entonces hablas que ese deseo de ser padre desde los 13, 14 años, 12, 13 años, ¿cierto? Entonces,
empezaste tu vida amorosa con tu primer pareja, tuviste una relación larga, te proyectaste con ella, tuviste sustos de embarazo, cuenta ese tema pues como desde ese deseo de los 13 y ya más adelante cómo fue avanzando el tema de ese deseo. Bueno, Nati, bueno, mi primera relación estable empezó como a los 20 años, ¿cierto? Una relación que duró aproximadamente 6 años, pero yo en esa época de mi vida estaba como en otro cuento, ¿cierto? En otro cuento, pues rumba, de pronto un poco desubicado como de mi norte, como de mis cosas, en realidad como lo que en realidad quería pues como hacer, no lo tenía muy claro, vivía el día a día, me disfrutaba pues lo que hacía, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que con esta relación de 6 años casi, no hubo como digamos que como esa proyección a tener hijos, a construir una familia, de pronto no me visualicé así en ese momento, ¿cierto? Bueno, a mis 27 años que emprendí con mi primer negocio, ahí fue donde te conocí, ahí fue donde te conocí, Tuviste vos, la dicha de eh, conocerme. la- entonces ahí fue donde te conocí, vos con pareja, yo con pareja, hicimos una amistad lo más de bacana, empezamos pues ahí con el corrillo de gente que había chévere, salíamos de rumba, pasábamos rico, pero nunca de pronto pues como más allá, ¿cierto? Después de un poco tiempo, porque yo creo que fue poco, empezó como esa atracción y esa cosa, y empezamos como a tener una relación. Vos terminaste con tu pareja, yo terminé con la mía, y bueno, y empezó la historia, nos enamoramos, bueno, nos manteníamos de rumba en rumba, normal, yo con mi negocio empezó a irme muy bien, porque, bueno, digamos que soy un hombre muy bendecido y siempre todo lo que Dios ha puesto como en mi camino me ha dado resultado, bueno, gracias a Dios. Entonces ahí empezó la historia, empezamos con un noviazgo, empezamos pues, yo siempre con los niños ahí en la cabeza porque siempre los tuve ahí. Pues siempre lo estuve en la mente, pero digamos que, por ejemplo, vos me conociste a mí y vos no dijiste, o sea, o un A hombre sí ver, tiene eso como listo, esta es la mujer que quiero para mis hijos, o no. la verdad no lo tenía claro porque igual como te decía yo venía como en un desubique, me gustaba mucho el aguardientico, la rubita, Y a mí que también me entonces gustaba pareja. no, pues usted más, el doble, pero bueno, entonces digamos que no lo tenía claro, pero encontré en vos una mujer bacana, entonces yo dije, bueno, démonos la oportunidad por este lado, ta, ta, ta. Empecé, digamos que papá siempre me dijo algo muy claro, me decía, antes de usted tener familia con una mujer, conózcale su familia, vaya a la casa, mire cómo vive, mire cómo se trata, porque así tal cual que sea ese entorno, muy posiblemente así sea cuando viva con vos. Entonces, digamos que eso fue una de las cosas que me enganchó bastante. Tu familia, pues el llegar allá, el tener otra familia más, el llegar y encontrar a un don Alejandro, pues con esa forma, esa jocosidad, a una familia tan unida, a todos, a cada uno, digamos, de los integrantes de tu familia, que se convirtieron en la mía también, niños pequeños, bueno, muy similar a la mía. Entonces Ujú. eso digamos que me enrutó un poco y ya empecé a verte como que yo, por aquí puede ser la cosa, una familia, pero igual tú me dejaste muy claro siempre de que no quería ser mamá. Sí, sí, Y tú sí, siempre me lo hablabas, tú a siempre me lo diferencia decías, de a Diego, diferencia yo, mía, es porque hablábamos del tema y yo te decía que yo siempre soñaba con 3 hijos, que soñaba con ellos el domingo regando el carro y con los perros acá y bañándolos, mis hijas unas mojándolas y miqueando con ellas. Ese y era yo mi muerta del sueño. susto, cuando vos me decías eso, Yo le decía eso y usted como que decía, no, este no es, o sea, mejor dicho, la bendición claro, porque yo para quería este seguir man. estudiando, irme para otro país, pero también confieso que después de un tiempo que me sentía muy enamorada, recordaba esas palabras y yo decía, ay, tan lindo, ¿será que sí? Yo ya me imaginaba, me metí en la escena, Empezaste a me contagiarte metí de eso. en la escena donde también empezaba a ver, un domingo, me acuerdo muy, tengo muy latente esas palabras que me decías como un domingo lavando el carro, que con las mangueras, y yo, ay, tan lindo, ya empezaba Y, después es, de enamorado, mejor dicho. y esos domingos, bueno, llegaron, eso lo contamos ahora más adelante. Entonces, bueno, te fuiste contagiando, te fui visualizando como, bueno, como la mamá de mis hijos, porque empecé a ver ese entorno chévere, ese entorno bacano. Disfrutábamos mucho juntos, bueno, todo el cuento, toda la Cuando carreta, ¿cierto? llegó Toda la sorpresa. toda la carreta, vos siempre como muy clara de que no, de que tu sueño era como seguir estudiando, bueno, viajar a Argentina, que ese fue uno de tus sueños siempre. Bueno, y resulta que después de año y medio de noviazgo, eso fue tipo 11 de la mañana, yo estaba con mi hermano en el centro de Medellín surtiendo para los negocios
y me llamas vos con una angustia llorando y llorando, pero así mucho atacada y atacada impresionante. Diego, Diego, yo, pero ¿qué te pasó, Nati? Contame, Diego, es que me hice una prueba y me salieron las dos rayitas, tal cual. Yo no sé qué voy a hacer, en mi casa me van a matar, en mi casa, ta, ta, ta. Yo estaba con mi hermano y mi hermano me miraba como que yo además que puse una cara de asustado impresionante. Ay, no, nada peor que la Entonces, mía. una cara de asustado impresionante. Entonces mi hermano como que digo, ¿qué pasó? Y yo le conté, colgué, yo le dije, me dijo, no, nada, arranque con esa mujer mío, que esa mujer lo necesita usted en este momento. Yo me acuerdo que cogí un bueno transporte y llegué a tu casa que vivías ahí cerca de la Universidad de Medellín, y vos en un solo llanto, o sea, llorabas y llorabas y llorabas y llorabas, y bueno, y yo tratando de calmarte, porque al fin y al cabo, digamos que yo estaba no más tranquilo, pero yo sí sabía que yo quería ser papá, mientras que en el caso tuyo no lo tenías como tan claro, no lo tenías como tan claro, entonces para ti de pronto fue un poco más, un choque más fuerte. Lo que decías era que, o sea, estabas muy asustada por tu papá, por tu mamá, ta, 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 Claro, pero me acuerdo, me da susto las cosas todavía. ese día se dieron así en un momentico. O sea, usted en cuestión de 2 horas le había contado a toda la familia. A toda la Por familia. Ya. teléfono. Llamaste a tu hermano Dieguito, me acuerdo que fue el primero que llamaste porque ya era papá. Y Dieguito se puso feliz y te dijo que nada, Que Nati, era que lo para adelante, que mejor. era lo mejor, que era lo más lindo que nos podía Tus pasar. hermanas me llamaron Mis también, no, hermanas, porque ya Freddy le conté, o sea, eso se formó y como digamos que venimos de familias tan tan unidas. unidas, familias que nos gustan los niños, que los cuidamos, que los queremos. Entonces, Todas me llamaron. Sí, literal, en feliz. la tarde ya tú le habías contado a todo el mundo. O sea, usted cogió, llamaste a tu mejor amiga, Diana Botero, le contaste Y eso fue y... muy trascendental y fue fundamental, porque yo muerta del miedo, pero recibir el apoyo de mi familia en ese momentico, yo muerta del miedo sin saber qué pronto qué hacer, donde a uno se le pasan muchas cosas por la mente, porque realmente es, de primeras uno piensa muchas cosas, ¿cierto? Pero ya contar con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de tu familia, pero yo les cuento que yo conté por teléfono, yo vivía en Medellín, eso fue como un martes, me acuerdo, y al viernes pues tenía que venir a Río Negro a dar la cara. Pero entonces yo, lo más cobarde fue haber contado todo por teléfono, yo le eché la bendición, yo muerta del susto, ya pues obviamente nos hicimos prueba de sangre, pues yo me acuerdo pues como de todo bien, en ese fuimos, tema, pues nos tocaba esperar hasta el viernes a llegar a mi casa, a dar la cara. mm, Que eso también es otra cosa de resaltar porque realmente, o sea, la semana pasada hablaba con alguien que fue madre soltera a los 15 y luego a los 37 volvió a quedar embarazada y me decían a ti, esta segunda pareja no quería ser papá y me dijo, yo no voy a responder por ese bebé y efectivamente nunca respondió. Entonces mira, tan teso porque es que si viene un hijo es de los dos, en ese momento la persona que carga más emocionalmente con todo es la la mujer. mamá. Claro, porque digamos que el bebecito está creciendo dentro de uno, el tema hormonal y eso que apenas está empezando, pues, pero ya se venía un mundo todo para mí y contar con tu apoyo fue demasiado importante. Sí, recuerdo Cuando fuimos a que hablar, me dijiste, Diego, bueno, vamos a hablar con papá y mamá. Ahí hay una anécdota chistosa por contar, porque vuelvo y te repito, don Alejandro con su jocosidad y su chiste y siempre su energía y su cosita, ¿cierto? Que tenía el viejo. Y recuerdo, pero patentico, que llegamos a tu casa, papá estaba y mamá en el segundo piso, en la habitación de ellos, y llego yo y muerto del susto. tú entras, o sea, yo muerto del susto, no sabía cómo hablar con ellos porque yo decía, yo me sentía, o sea, yo tenía 29 años, pero me sentía como si fuera un culicagado, o sea, yo sentía que estaba viviendo cosas que no eran como aptas para mi edad. Yo decía, no sé, papá, a los 29 años me sentía como asustado, muy asustado. Y me acuerdo que entre ese día, tu papá y tu mamá viendo noticias y tu papá como cobijadito así, tu mamá aquí seria, tu mamá siempre con ese Brava. carácter así brava, mirando feo. Y recuerdo que entonces tú me dijiste, Diego, venga pues entre y hable con ellos. Y entonces yo tartamudeando y yo, don Alejandro, doña Miriam, buenas noches. Pues yo les quería, mejor dicho, pues les quería decir que yo voy a estar ahí presente, que yo voy a responder, ta, ta, ta. Tu papá se sabe tapar con la cobija y se caga de la risa y lo coge tu mamá, que es que, Alejo, hazme el favor que esto es algo serio. Entonces nos pusimos como modo seriedad y empezamos a hablar del tema. Y le dije, no, don Alejandro, yo voy a estar ahí presente. Yo soy una persona que igual quiere a su hija, que los pues, nieto que vaya a llegar a este mundo, pues igual yo voy a estar ahí para ayudarle a Nati, para apoyarla, bueno, y ya empezamos con todo ese proceso de, digamos, de embarazo, Que fue muy que chévere. fue chévere, que fue divertido, que no fue, digamos, para nada fácil tampoco porque yo seguía con mi vida común y corriente Claro que no y estábamos para casados ni ti, nada, y yo dije, pues porque mis hermanas, mis dos primeras hermanas se habían casado, quedaron embarazadas y se casaron como por quedar embarazadas. Y yo dije, yo no quiero hacer lo mismo, yo quiero mirar si me entiendo con Diego
y si me entiendo, ya miro si me caso, pero yo no me iba a casar porque quedé embarazada, entonces lo tenía claro, pero entonces Diego, yo me quedé en mi casa con mis papás, Diego iba a visitarme, a veces tomaba los aguardientes y yo ahí me acuerdo muerta de la rabia. Yo llegaba, me acuerdo que llegaba y vos, o sea, pues, mejor dicho, me dirigías la palabra y a los 15 minutos estaba otra vez cogiendo buseta para mi casa. O sea, porque vos de la rabia a veces me cogían y Se me despachabas para la despachaba. casa y don Alejandro tan bello intercedía por mí, bueno, bueno. Y yo como una fiera. Pasaron esos 9 meses, pero fueron 9 meses Sí, bacanos. tranquilos, pues habían detallitos, pues, pero sí. Los disfrutamos demasiado, Y los los disfrutamos antojos y demás. demasiado. Antojos, estuvimos los dos muy, pues estuve muy Como pareja, muy presente, bien, como pareja muy sí. bien, digamos que Fruticas, sí, sí, apoyándote. sí. em, Bueno, ya cuando nació Luciana, que obviamente uno como mamá primeriza, pues uno es muerto de miedo. Yo tenía a mi suegra que me decía unas cosas, mi mamá me decía otras, es muy complejo porque claro, uno de primerizos no sabe nada, muy asustada, y yo siento que uno le transmite eso a los bebés. De hecho, pues no se hablaba mucho de la depresión postparto. Yo creo que tuve depresión postparto porque yo me sentía súper abrumada, la niña lloraba todo el tiempo y yo la cargaba y no sabía qué tenía, le daba tetero, la cambiaba el pañal y yo no sabía. Llegaba esta criatura y a cuidarla, a recibirla, él me lloraba todo el día y él llegaba todo prendo con el no, aguardiente encima y se acostaba y cargaba a la niña y la niña se le quedaba dormida. pero no eran los aguardientes Nati. ¿Sabes qué es lo que pasaba? No eran los Ah, aguardientes, sino que yo llegaba la como con ese tranquilidad. anhelo y con esas ganas de ver a mi hija y ese deseo de tenerla aquí como en mi pecho. Yo me acuerdo que yo llegaba y vos decías, esa culicagada no ha querido sino llorar y usted era pues impaciente. Y yo Claro. llegaba y la cogía y en cuestión de 3 minutos la niña estaba callada y dormida. Y yo muerta de la rabia. Yo no. Yo me acuerdo que vos decías, vos cómo haces, porque a mí me llora todo el día. Y literal era como La era como la energía, energía que yo claro, llegaba y yo le transmitía, desesperada. no por los aguardientes, lo aclaro que no era Ok, por los ok. aguardientes, pero entonces Luciana se quedaba en mis brazos y ella listo, literal ahí se dormía, ahí se quedaba calladita. Yo no tenía ningún problema con levantarme a las 2 o 3 de la mañana a cambiar pañales, nada normal. 2 o 3 de la mañana ya con un guayabo tremendo, pero al fin y al cabo me levantaba con ese amor que siempre pues digamos que me ha caracterizado por mis hijas. Y, y digamos que Luciana nació y a mí la vida me cambió, la perspectiva de vida y la visión y las cosas me cambiaron del cielo a la tierra. O sea, yo ya empecé a pensar como como más en serio, de que en A realidad proyectar tu hogar. ya había una Una criatura, razón. una personita, pues digamos que dependía de mí. Entonces una razón por la cual luchar, por la cual hacer las cosas como de mejor manera y empezamos ese camino como de una manera diferente, ¿cierto? Ya el año y Eh, medio fue que decidimos ya, casarnos, ya sin después de entrar año y mucho. medio, o sea, Ajá. decidimos no nos casaron, eso fue prácticamente nos casaron porque Sí, la idea era irnos a vivir juntos como para ensayar y si nos iba mal, lo sabríamos, que es como lo más fácil. sí, exactamente, sino que como Tu digamos que papá venimos y de tu mamá y familias mi tan mamá. tradicionales, entonces no, no salgan de la casa así de esa manera, tan, es mejor que se casen, entonces, bueno, decidimos casarnos y año y medio tenía Luciana cuando nos casamos, como una loca por esa iglesia. Bueno, todo muy bien, la verdad. O sea, con la niña siempre estuvimos ahí ambos, muy con la ayuda de nuestras familias también, Ujú. porque uno muy perdido, uno muy de pronto sin saber cómo se hacían las cosas. Recuerdo que llamábamos a mamá todo el tiempo porque la niña tenía un cólico por esto, por lo otro, pues, y Los las remedios abuelas, caseros, remedios claro. caseros, que manzanilla, que hágale esto, que hágale lo otro, bueno. Entonces, Ya luego Emiliana. ahí empezó como esa historia de hogar, de matrimonio, pues, de hogar. Empezamos a construir y a pensar, yo siempre pensando en un segundo hijo, pero tú muy claro y me decías, no, más hijos ni por el berraco, más hijos no, y más hijos no. No tan parada, vea, tan. Diego, yo más hijos no quiero, o sea, con uno, o sea, es que yo no, pues, en realidad no pensaba en hijos. Ahora llegó Luciana, la amo, la adoro, pero no, yo no quiero trasnochar más, no quiero ta, ta, ta. Entonces yo como que lo estaba aceptando ya. Yo dije, no, bueno, listo, o sea, tocó un hijo, listo, quedémonos con un hijo. Pero en una de esas, cuando la relación estaba, mejor dicho, Le cogió bajita de en el defensas. punto, en el punto más, yo me acuerdo que nos sentamos a hablar y te dije yo, Nati, ¿vos qué pensás? O sea, mira que Luciana está solita, qué rico otro hijo. Y Hágale. vos dijiste, hágale pues, otro, pero no más otro. Y literal, o sea, pasaron como menos de un mes. Claro, Pasaron 15. como menos de un mes y como era tan anhelado, o sea, entonces pasó menos de un mes y me acuerdo que llegamos con Luciana de la calle, estábamos comiendo y no sé por qué tú no tenías No tenía absolutamente ningún retraso, síntoma, nada. nada, ningún No, yo me síntoma. iba a tinturar
me iba a tinturar, que por si exactamente. quedaba embarazada, Sí, para estar así como más, y vos me dijiste, no te tintures, que de pronto estás embarazada, y yo dije, no, pues como si no han pasado ni 15 días, no tengo retraso, entonces compramos una no, prueba. claro, recuerdo incluso la parte donde la compramos, entonces compramos la prueba y ya, y yo me quedé, Y yo me la hice como por no tú te dejar, pues, pero metiste súper a, al pues, al baño. baño, tan, y yo me quedé con Luciana, cuando vos con tu jocosidad y tu manera de mamar gallo y de joder y de chistar, me gritaste, es que Moneco, la prueba salió positiva, y yo, Nati, no jodas con eso, que eso es algo muy serio. Moneco, es en serio, y yo, esto sí habla mierda. Cuando, que es que mira, y me metiste la prueba por debajo de la Puerta. puerta, cuando miro yo dos rayas, yo, ay, marica, Luciana no cabía en la ropa, o sea, Luciana empezó a brincar, papi, voy a tener un hermanito, papi, voy a tener una hermanita, o sea, feliz, ya feliz. Y ya el sentimiento es Recuerdo, muy diferente, ¿no? recuerdo, Pues, claro, porque era de tranquilidad, porque no sí, había total. a quién decirle, a quién ir a ponerle la cara, no, o sea, Ya una éramos decisión un más hogar consciente, sí, y claro. tomamos la decisión de tener un segundo hijo. En todo caso, ahí nos pusimos felices los tres. Creo que esa misma noche llamamos otra vez a toda A la toda la familia a familia a contarle contar, sí, sí, que sí, íbamos a sí. tener un bebé, que no sé qué. Ese segundo embarazo también fue muy lindo, pues Sí, digamos que claro, no, más, exacto. más consciente, eh, pero igual, pues fue como muy similar pues a ti nunca, pues nunca te daba como nada, así Sí, no, como no, no, raro. no, malestar y eso no. Antojo de, De limón, todo con no, limón. el antojo Del mamut. del mamut con leche a las 11 de la noche, mira, yo pongo Don John, ta. Bueno, no, ahí todo empezó, nació Emiliana, pasaron pues 9 meses, nació Emiliana, la recibimos con mucho amor, o sea, con el mismo amor como recibimos a Luciana, porque digamos que en medio de lo inexpertos que estábamos con Luciana, igual la recibimos con mucho amor, o sea, inexpertos y todo, pero lo disfrutamos también mucho. Sí, total, Con, bueno, con Emiliana ya como con más conocimiento, estuvimos pues y ya más con más conocimiento de causa, empezamos como a disfrutarnos ese papel como con más conciencia. Luciana era feliz pues con su hermanita. Todo empezó pues como a fluir de mejor manera. bueno, yo también quería pues como aclarar ahí que digamos que si bien un matrimonio es muy difícil al inicio por el tema de convivencia y demás, digamos que cuando nace Emiliana ya teníamos unas bases muy sólidas en el matrimonio, ¿cierto? Donde Diego era pues siempre como la autoridad y yo era más flexible, ¿cierto? Yo era la loca, la que gritaba, pero no me paraban bolas ni me hacían caso, pero Sí, siempre eso es importante decirlo porque ahorita pues con el tema de después de la separación va a ser importante. Ese tema de la autoridad tan marcada, pues que también obviamente era muy necesaria, es muy necesaria, sí. y yo era un poquito más floja, yo era más bien la regañona, la mamá, la que grita mucho pero no hace Histérica. nada, la histérica pero no hace Sí. nada, es que es importante pues como aclararlo, los papeles que jugamos ahí en el Sí, sí, o lugar. sea, digamos que la figura de autoridad era yo, ¿cierto? Yo estuve siempre ahí y digamos que me pasaba incluso, o sea, con Luciana Fuiste un de poquito pronto más fui un duro. poquito duro. Como les decía, cuando comenzó pues el programa, papá fue duro, papá fue muy, muy duro, que casi que no lo dejaba a uno defenderse, sino que lo que Lo que él tocaba dijera, la pela y chao, soberbio, y de una, ajá, un hombre muy soberbio, un hombre muy soberbio. Entonces, digamos que el ser humano aprende mucho desde el ejemplo. claro. Venía con ese aprendizaje de casa y digamos que estaba cayendo en el error de educar a Luciana con esa soberbia también. Y no estaba cayendo en cuenta de que el daño era para ella solamente, ¿cierto? Eh, Pero bueno, des- vos sos un hombre de mentalidad abierta y de apertura, pues finalmente el tema de terapia y demás. yo creo que después de episodios y de que Emiliana hubiera llegado a nuestras vidas, mi mentalidad empezó a cambiar y empecé a educar de manera diferente, más desde el diálogo, más no desde la soberbia, sino diferente, con autoridad y también muy bravo, porque digamos que así lo soy, pero dándoles mucho amor, pues, estando ahí siempre para ellas, para lo que ellas necesitaran. Bueno, entonces fueron ¿cuántos años de casados? Desde el 2013 hasta el Estuvimos, 2024. estuvimos casi 11 años casados. 11 años Casi 11 casados. años casados. Bueno, y en esos 11 años, pues porque siempre hablaste de tener 3 hijos, no volví a decir nada. Bueno, Ah, no, no, porque no, nos no. operamos. No, lo que pasa es que, o sea, no hablamos Eso también es hablamos una de tener decisión muy 3 hijos, importante. No, pero usted, no, entonces, a sí, mí no me yo quería metería el ahí. tercero, yo sí lo quería, yo Ah, decía, no, sí, pero no, pero no, yo usted, dije, no, pues, no, o sea, usted no. la tenía Bajita de clara, defensa no usted muerde a la tenía coger. clara y casi que las niñas nacieron por cesárea, en la segunda cesárea te operaste, yo meses después me operé también porque fuimos conscientes de que con dos era ya suficiente, eh, Que también me que parece una decisión muy bacana como pareja, ¿cierto? Porque es que a veces también, no, usted la mujer, opérese usted. sí.
Pues entonces me parece bacano también que el hombre se involucre y diga, venga, es una decisión de los dos, operémonos los dos, porque es que de todas maneras el ser humano no está exento de nada y yo me muero de la, pues imagínate vos llegar con un hijo por fuera del Pero es hogar, o que, sea, de claro, todas si estamos maneras, como pareja, como hogar, yo creo que es la decisión más sensata que puede más tomar sensata, esa es la palabra. un matrimonio, un hogar, pues, ¿cierto? Bueno, no, y ahí empezó la aventura porque en realidad empezaron a cumplirse más, eran mis sueños los que se cumplían en realidad. No, pero yo Porque finalmente también, o sea, yo te digo, o sea, la semana pasada que hablábamos con esa persona que nos contó y nos abrió su corazón también para contarnos el tema de la maternidad y cómo le dio duro ser madre soltera, pero yo digo, o sea, yo como mujer y como mamá me sentía muy feliz, o sea, obviamente un poco impaciente, muy inexperta en muchas cosas, pero mis hijas me llenan el alma y si un hijo llega a la vida de uno no es de gratis, o sea, un hijo no llega a la vida de uno porque sí, ya no, estaba planeado, ya está, digamos, dentro de uno ya estaba pedido, ¿sí me entiendes? Así no se hiciera consciente, ¿cierto? Se lo tenía claro, consciente que quería. llegan a enseñarnos mucho. No, y si hay un tema de que no llegan de gratis, ¿cierto? De que finalmente dentro de mí sí había un deseo de ser mamá, Sí. porque si no hubiera querido, pues yo creo que me hubiera operado desde los 20, por ejemplo. Entonces, llegan a explicarnos a explicarnos y a enseñarnos, porque es ver, pues, por ejemplo, en nuestras hijas es muy marcado que la mayor es muy parecida a mí y la menor es muy parecida a Diego, entonces llegan dos personitas chiquitas a mostrarte un montón de cosas como adulto y a Sí. enseñarte. A enseñarnos, sí, llegan a enseñarnos. Eh, bueno, o sea, íbamos como en la parte de que nació el de Emiliana, No, bueno, sino ya después de tantos ¿cierto? años de casados, pues digamos que fuimos una familia con unas bases muy sólidas y donde teníamos, desempeñábamos un papel, éramos un gran equipo, digo yo. Muy buen equipo, sí, o Porque sea, todo era nos repartido. complementábamos muy bien. Exacto, y me refiero a gran equipo porque digamos que en tema económico también los dos nos apoyábamos mutuamente, Diego con sus negocios, yo en mi trabajo me apoyaba, si yo salía más tarde, Diego cuidaba de las niñas, en tema de la casa también, si yo cocinaba, él lavaba los platos, si yo arreglaba la barrera y trapeaba, él lavaba los baños, Sí, me tocaba rogarle pues horrible, pero digamos que había una convivencia muy buena porque que también es un tema muy complejo, no todo no, el mundo entendimos muy bien coincide, como el rol sí, de la sociedad que se forma cuando se tiene un matrimonio y yo no tenía ningún problema con eso, porque yo al fin y al cabo soñé con mis dos monas y no tenía problema con, de hecho yo era el que me levantaba a bañarlas, recuerda que yo las bañaba, yo las organizaba, tú te dedicabas a hacer comida, claro. a hacer las otras cosas, a tener todas las otras cosas en la casa organizadas, no tenía ningún problema con eso, nos lo disfrutamos al máximo, yo me lo disfruté muchísimo. Eh, No, y de hecho a mí me decían, Nati, tan lindo Diego, como peina a las niñas, que nunca se veía un hombre peinando a las hijas, y yo decía algo tan mínimo, pero digamos que los hombres también se deberían involucrar con eso. Yo por eso te quería hacer pues como exaltar este episodio en el mes de los padres, reconociendo esas pequeñas cosas, porque si bien mucha gente dice es que es lo que le toca, ¿no? Es que, o sea, somos no. un equipo y sí, y finalmente cuando una persona decide ser papá y una persona decide, otra mujer decide ser mamá, es nuestra misión aportarle a esos hijos y hacer ese tipo de cosas, pero en la sociedad no se ve tanto pues con las citas que decía ahorita, por ejemplo, la mayoría de los hogares monoparentales, el 70% está liderado por mujeres y solamente el 30% por hombres. Entonces, ese rol de liderazgo, de ser jefe de hogar, de ser mamá, mujer, cuidadora, siempre nosotros lo llevamos. Entonces, tan lindo y tan bacano verte a vos que llevas a los niños a la guardería, que les cambiabas pañal cuando yo me quería vomitar, que las peinabas. Sí, sí, sí. Entonces, mira que muy involucrado con ese tema de paternidad y es algo de admirar, que Lo que, siempre te lo he dicho, pues. sí, nunca te has quedado con esas palabras, siempre me lo has recordado y siempre me has dado como esa palmadita en la espalda y me has dicho, Diego, o sea, pues vos como papá me aportas muchísimo para la crianza de mis niñas. Eh, yo creo que cuando uno tiene un sueño, ese sueño llega y uno lo cuida y uno lo protege con alma, vida y corazón, porque digamos que yo fue el sueño más, como Anhelado. más anhelado, más marcado que yo tuve en mi vida. Entonces, cuando mis monas llegaron, pues, o sea, yo digamos que actué de tal manera que, que valiera la pena, pues como, a ver, valiera la pena, no, ¿cómo decirlo? Actué de tal manera que como Coherentemente, lo que coherentemente querías y con lo lo que que pensaba, pensabas. ¿cierto? Ajá, De hecho, uno como papá siente que se equivoca mucho, uno como sí. papá siente que se equivoca demasiado y que no hace las cosas bien. Cuando tú me hablaste de grabar este podcast, yo me puse como a interiorizar, a pensar, y yo decía, pero Diego, o sea, vos como papá has fallado mucho, has cometido muchos errores. Y tuve una cosa con Emiliana, es que eso me pone Muy muy sensible, sensible. sí. Y Emiliana, eso fue hace 15 días, un sábado, me fui a comer con ella y con mi novia. Bueno, entonces en medio de esas yo le dije a Emiliana, yo le dije, Emiliana, pues es que tu mamá con el tema del podcast y todo eso,
y yo la verdad siento que yo he fallado mucho con ustedes. Y la niña me dio una respuesta que a mí me dejó frío. Me dijo, papi, ¿quién te dijo que tenías que ser perfecto? Entonces, a mí eso Hola. me cogió y me puso, o sea, me puso muy nostálgico. Yo la miré y yo dije, porque Emiliana siempre es Una con madurez, esa unas madurez y con palabras. esas frases que lo coge a uno y o sea, lo aterriza a uno y lo pone en la tierra. Y me dice, esta niña de 10 años, de dónde sale con esas cosas? Literal así, papi, ¿quién te dijo que tenías que ser perfecto? Y yo cogí, pensé, se me vinieron las lágrimas y yo dije, sí, la niña tiene toda la razón. ¿Quién te dijo? Sí, Ahí donde tomé la decisión, yo dije, no, vamos donde Nati, vamos y hablamos con ella, porque al fin y al cabo, pues no tengo que ser perfecto. Me lo aclaró claro. mi hija de 10 años. Yo esa noche la miraba con ese amor y como con esa, pues como que ese sentimiento y yo decía, "Fue puta, o sea, como mi niña con 10 años llega y me dice esas cosas". Bueno, esa noche la disfrutamos, la pasamos lo más de rico y Emiliana siempre ha sido muy así, a cambio de Luciana, que es igualitica a vos, que es disparada, que es loca, que es pues voluble, que es chispa, que es jocosa, digamos, por eso a veces uno, a veces como que hay Conecta. ciertos momentos de conectar más con la que es muy opuesta a uno, sin decir que se quiere más al uno o al otro, porque en realidad uno que tiene dos hijos, uno siente que los quiere a los dos por igual, uno siente que los quiere a los dos tal cual por igual, o sea, los quiere por igual. Sí, solo que conecta uno más con otro que. Conectada sí es normal, pero el amor, por ejemplo, en la casa siempre está esa cosa con mamá, por ejemplo, que siempre le decimos a mamá que el favorito es Giovanni. Y lo molesta, mi mamá siempre pone brava y dice, "¿Cuál? Pues el favorito son todos", sino que, bueno. Te contaba con Luciana, por ejemplo, que fui muy fuerte con ella, fui muy fuerte con ella, pero digamos que he tenido la oportunidad de pedirle disculpas, de hablar con ella, de decirle, porque ella siempre me decía, papi, si me educaste a mí a punta de pelas o pues con pelitas y porque a Emiliana no, pero yo ya había tomado con ella, pero Luciana era con esa rabia y como con esa cosa, Claro. No, y Emiliana porque también supo hacerla porque ella no, ella ya viendo lo lo, que hacía la hermanita mayor, no lo que hacía, no pasa es que repetía. Emiliana sí, o sea, es como un alma vieja. Emiliana ya se las coge en el aire. Ya, cuando ve que la cosa va como por mal camino, ya de una, cambio Luciana, por donde metió la casa, por ahí la quiere sacar y vos sabes que es así. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, historias pues muy lindas con estas dos monas, la verdad, que hubieran llegado a nuestras vidas. Yo creo Nos que transformó, fue lo sí, mejor, nos total. transformó y fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Así es. Fue lo mejor, lo más maravilloso que nos pudo haber pasado. Seguimos en ese camino porque igual, pues, Emiliana con 10, Luciana con 14, adolescencia que no es nada fácil, es donde más tiene que estar uno ahí apoyando, acompañando. Diego, pero entonces ahora vamos a hablar un poquito, darle paso al tema de la separación, que también fue algo trascendental, ¿cierto? Que también marcó esta historia como en dos y también cómo esa paternidad responsable sigue vigente independientemente de que ya no estemos juntos. Bueno, Nati, bueno, y después llega la separación, ¿cierto? Y las cosas cambian mucho porque, digamos que me pasó a mí, por ejemplo, que yo, como hablabas vos ahora, que yo era esa De figura de autoridad. autoridad, el bravo, el que tenían que hacerle caso, el papá hablaba, ellas tenían que estar ahí inmediatamente. Eh, y llega la separación difícil por el tema pues de no tener a mis hijas todos los días, de que me llamabas de pronto y Emiliana está con fiebre, Emiliana está con un cuadro de asma y yo en mi casa yo decía, me ponía digamos triste también porque la De ausencia de las hijas potencia. duele, la ausencia de Claro. las hijas y no poder estar con ellas duele, pero aceptando pues que en ese momento era lo mejor que podía pasar. Porque siempre lo tuvimos claro, Diego. Digamos que Sí, como pareja entendimos que de pronto no funcionamos, pero como teníamos muy claro y, que seguíamos siendo una familia. y todo ha sido muy desde el diálogo, Nati, también, ¿sí me entiendes? Importantísimo. Nos sentamos los dos, nos sentamos los cuatro, lo hablamos, el por qué, el para qué, el para seguir hacia adelante, no para retroceder, sino que avanzar. Entonces lo tuvimos muy claro siempre, ahí no hubo ningún inconveniente, pero igual no deja de ser maluco, ¿cierto? Te quería preguntar porque digamos que hablando con muchas mujeres también me dicen a ti, después de una separación, los hombres se alejan horrible de sus hijos y peoran cuando consiguen pareja. O sea, se dedican a su pareja y se olvidan de sus hijos. Salimos de esa parte porque No, pues no ha no, pasado. yo lo tuve muy claro, yo lo tuve muy claro siempre de que yo iba a estar muy presente. Y recuerdo, digamos que unas palabras de mi hermano Freddy también que me decía, Diego, ahora es donde usted tiene más que estar ahí, ahora es que usted tiene que estar todos los días ahí pendiente de llamarlas. Y yo lo tenía claro, pues mi familia como tal, digamos que eso fue lo que nos enseñaron. Papá tenía una palabra, una frase que decía que a lo hecho pecho, cuando usted asume una responsabilidad más el favor y la hace bien, o sea, hace bien las cosas. Pero yo con ese amor que he tenido siempre por mis hijas, nunca dudé en que iba a seguir así. Incluso yo creo que aparte de ser un papá, digamos, muy presente siempre,
ahora después de separado me doy cuenta de que me he vuelto más presente aún, o sea, de que estaba ahí siempre para lo que ellas necesitaran. Y claro, y jugar con ese equilibrio, Diego, y me disculpas que te interrumpa, porque yo en algún reel que hice en estos días de cosas que me han costado de la separación es esa, fortalecer mi carácter y mi autoridad con las niñas, porque como yo fui la que siempre gritaba, pero no me paraban bolas, ahora sí me tocó porque ya soy, en el lugar me toca ser flexible, pero también tener la autoridad para que ellas sí, atiendan y respeten, y a ti te tocó bajarle un poquito esa autoridad, y te has vuelto también muy comprensivo con ciento por ellas, y ciento, sí, total. porque de hecho estaba pasando que las niñas llegaban a la casa y yo en medio de como de buscando como ese lugar ahí de eso en mi apartamento, pues como acostumbrándome a vivir solo y todo eso, me volví un hombre de pronto un poquito también Sí, corrige. más psicorrígido, más de gritar, más de esas cosas, y seguí como con el mismo patrón de educar como veníamos o cuando Como si estuviéramos estábamos bajo un juntos. mismo techo. Y definitivamente eso no estaba dando Las resultado. De niñas no hecho, las niñas tenían. estaban llegando aquí a decirte que no querían volver donde el papá, porque encontraban a un papá gruñón, que por todo se ponía bravo, que no se dejaba hablar. Entonces me acuerdo que llegaste un día y me dijiste, Diego, pasa esto y esto y esto, y si usted sigue así, las niñas ya no van a querer estar contigo. Entonces fue Un como que un sacudón. sacudón así impresionante, donde yo dije, no, Nati tiene toda la razón. Bueno, yo ahí quiero, Diego, aclarar algo pues a las personas que nos están viendo y es lo siguiente. Bueno, nosotros siempre, después, desde la separación, la psicóloga nos decía, es que no es que la separación sea buena o mala, es como las personas, los papás asuman esa separación. Es muy diferente que nos separemos y que yo les hable mal a las niñas de Diego o viceversa, eso va a ser más traumático y más caótico para las niñas. Entonces, primero, eso, apoyo terapéutico familiar. Las niñas iban donde la psicóloga, nosotros también, nos hacía retroalimentación, cada uno poniendo de su parte para estar, pues, para Sí. ofrecer lo mejor como, pues, como familia que somos. Y lo segundo que quería aclarar es que al principio, cuando nos separamos, las niñas permanecían más conmigo, digamos que todo el tiempo es como el deber ser, las niñas, los hijos son de la mamá, se Sí. quedan con la mamá, Diego cada 8 días venía, igual presente, venía y la saludaba, traía fruticas, mecato para las niñas, que era lo que les gustaba, también Sí. económicamente igual con todo. Y después de un tiempo, eso fue más o menos después de 6 meses más o menos, Sí, sí, como la 6 meses. terapeuta nos dice, Nati, ¿por qué? Porque entonces yo también me estaba sintiendo como agotada de estar todo el tiempo, Abrumada. claro, 24/7 y sin tu ayuda, Sí, que es algo que como mamás nos culpamos mucho y nos cuesta reconocer. A mí me daba como cosita decir que estoy cansada, que a veces no quería estar con mis hijas, me sentía mala mamá. Pero yo, cuando hablo con la terapeuta, con la psicóloga, ella me dice, Nati, es que es válido que también quieras tu espacio, que quieras salir a hacer deporte, ay, me enredé horrible, que te quieras quedar dormida en tu cama y no hacer nada, por ejemplo. Y yo me daba golpes de pecho por eso. Y además porque me decían, los hijos son de la mamá. Entonces a mí eso me cuestionaba demasiado. Cuando la terapeuta me dice, la niña sale en vacaciones, creo, ensayemos 8 días con Diego, 8 días conmigo, custodia compartida. Al principio yo me sentí rara, no faltaron los juzgamientos, de hecho de la familia como Nati, los hijos son de la mamá, ¿cómo vas a dejar que las niñas estén 8 días con Diego? Cuando Diego era pues como tan duro con su carácter, las niñas sí venían como, mami, no, mi papá es muy sí, bravo, yo decía, no, la estoy haciendo mal, sí. pero con ese acompañamiento terapéutico, con esas ganas y ese amor por dar lo mejor, al día de hoy yo digo que ha sido una decisión La mejor. demasiado Es bonita lo mejor. y demasiado linda y gratificante para los cuatro. No, y de hecho para mí también fue como sustico también. O sea, yo cuando dije, bueno, a vivir con las niñas 8 días yo solo, yo dije, bueno, igual yo, digamos que yo todo lo sabía hacer en la casa con ellas, despacharlas al colegio, o sea, no tengo ningún problema con eso, pero es el sustico de venir como de esa zonita de confort también, pero Claro. como está ese anhelo de ver crecer a tus hijas, pues de estar ahí siempre presente para ellas, no se hace tan difícil. Digamos que la parte más difícil fue que Luciana le cogiera como amor a estar yendo allá, que ella siempre me manifestaba. Me decía que en la casa la mamá se sentía más cómoda porque tenía todo en su cuarto. Ahí fue donde yo tomé la decisión de hacer De de acondicionar. acondicionar para que ellas tuvieran absolutamente todo allá. Entonces, si Luciana llega a su cuarto, tiene absolutamente todo lo que necesita, su ropa, su maquillaje, Y no es lo un que trasteo, porque al requiere. principio también empezamos como No, que las niñas trasteaban cada ocho era, días, entonces era muy era un incómodo trasteo, era para muy ellas. aburrido, era cada 8 días, pero ahora no, Tienen ahora todo allá y tienen digamos todo que acá. tienen todo allá y tienen todo acá y lo disfrutan, o sea, ya lo disfrutan. De hecho, Emiliana, alguna vez Nati, me acuerdo que le Sí, preguntó,
y le dijo, amor, quédate conmigo este fin de semana. o prefieres que nos quedemos acá todo el fin de semana o que te sigas quedando No, yo acá le dije, conmigo. Emi, no te vayas de tu papá ese fin de, quédate conmigo, pero yo era para tantearle a mi mami, no, porque yo también con mi papá quiero estar y disfruto También mucho con quiero él. estar con mi papá y también, o sea, Entonces, mira para que mí también me volvió el alma al cuerpo, porque obviamente no es lo mismo que yo mande a mis hijas a que estén llorando, aburridas, a que digan, mami, quiero estar con mi papá y quiero compartir con él. Entonces, y de hecho yo me he sentado con ellas muchas veces, Nati, y también les he hablado del tema. Y ellas me dicen que bien, que les gusta estar en mi casa, que les gusta estar, compartir. Sobre todo pues Emiliana, que es la más dulce, la más tierna. Luciana es más como ella, pues cierto. Pero igual también lo disfruta y hacemos un buen equipo, nos reímos, gozamos, vemos películas, salimos a cine, salimos a comer. O sea, es que igual, digamos que, como tú lo decías hace un rato, que tomamos la decisión de separarnos, pero nunca de dejar de ser familia. Y de hecho nos hemos sentado los cuatro y les hemos dicho, o sea, nosotros seguimos siendo familia y ustedes van a contar con nosotros siempre. Nosotros vamos a estar para ustedes dos siempre, para lo que necesitan, pues siempre siempre vamos a has estar estado, ahí y siempre ha pasado eso. así es. De hecho, tenemos algún inconveniente, sea escolar, sea lo que sea, y nos sentamos los cuatro, nos sentamos o los dos a hablar de las niñas y siempre lo hemos hecho así como equipo, pues entonces, Y también digo que alguna vez lo hablábamos con el tema de cuando llegara una pareja a la vida de nosotros, pues que si bien obviamente es algo aparte, pero que también sepa, yo te decía, la persona que llegue a mi vida tiene que saber que mis hijas, obvio, son prioridad, pero que la relación con vos también es muy importante, porque es que si yo te empiezo a desplazar a vos a un lado por una pareja que llegue, que pueden haber celos y demás, eso también va a ocasionar ciertos baches y fisuritas. fisuritas en el tema de la educación de nuestras hijas. Entonces también tener claro con una persona que llegue a nuestras vidas y ser muy claros desde el Sí, yo creo inicio. que lo primero es eso, tener claro para nosotros mismos, tener claro de que nuestras hijas son la prioridad. O sea, eso es primordial. Tener claro de que nuestras hijas son la prioridad y hacérselo saber a la persona que llegue. Si la persona que llegue no está de acuerdo con eso, adiós, Sí, ahí es no fue, complicado, sí, ¿cierto? sí. Y segundo es saber que las niñas, digamos, que las niñas se vayan también acostumbrando a eso, porque para las niñas es algo nuevo, es algo que es incómodo, es algo que es otro tema, Y que pues, también está diferente. cada uno su derecho de conseguir otra persona porque también hace parte de la vida, ¿cierto? Claro, de hecho me pasó con Luciana, que Luciana lloraba y me decía que yo no podía conseguir otra pareja. O sea, tengo, o sea, pues como algo corto y te cuento que una vez Luciana, llorando y llorando, pero como niña chiquita, se fue para la sala, eso fue el año pasado, 13 años, y lloraba y decía que no, que yo no podía tener otra familia, que porque, otra novia, que porque si yo tenía una novia, que yo la iba a dejar de amar a ella. Eso era lo que... Y Emiliana, con su sabiduría, se va conmigo para la sala y Luciana tiraba en el mueble llorando. Y Emiliana, con su sabiduría, le dijo, Tata, pero es que no puedes ser egoísta. Tú tienes que pensar en papá. Papá está muy joven y también tiene derecho de conseguirse una pareja. O sea, de esas palabras, lo que dice Emiliana lo sorprende a uno. Y entonces, Tata, no seas egoísta. Papá tiene todo el derecho de conseguirse una pareja. Permite que permite conocer a la persona. Y ella llorando y llorando, pero digamos que Emiliana me ayudó a persuadir a su hermana Claro. a que venga, es que démonos la oportunidad de conocer a la otra persona también, porque también llegan personas bonitas y que las saben tratar, ¿cierto? Entonces, para Luciana fue más difícil todo. Para Luciana todo ha sido más difícil. Emiliana como que todo lo va tomando más, de una manera más fácil. Pues aparentemente, porque de todas maneras tampoco sabemos, digamos, y somos conscientes de que sí hay situaciones que ellas están viviendo y que también deben aprender a gestionarlas porque hay una situación que no se puede cambiar, ¿cierto? Y digamos que sostener algo que ya no se podía sostener tampoco era bueno para ellas. Entonces, con respecto al matrimonio, pues que, Sí, que hay sí, muchas sí, personas que sí. deciden quedarse en un matrimonio por mantener su hogar, pero que no siempre eso es lo mejor para los No, y hijos. lo más sano Obviamente tampoco. vienen otras situaciones como las que estamos hablando, que también son difíciles y también tienen su forma de llevarlas. Sí, su forma de Y llevarlas. el apoyo terapéutico fundamental. Y también te iba a decir algo, Diego, que no sé si como hombre también te dabas golpes de pecho, pero esa semana que también estás solo, sin las niñas, porque también, bueno, no está solo del todo, porque acá nosotros, el que esté con las niñas la semana que le toca, las lleva al colegio, las recoge, y el otro papá las lleva a las clases extracurriculares en Sí. las tardes. Entonces, digamos que toda la semana estamos compartiendo con ellas. Diario las vemos, Pero vivimos también tan cerca. importante, digo, la semana para vos, para tu salud mental, para no hacer nada, sino que eres No, para leerte un libro, claro, para irte a claro, jugar golf claro, que te claro, gusta de vez en claro. cuando, pues para tu tiempo, Sí, no, para que no, cuando total, ellas total. lleguen, uno Está tenga recargado, estar está recargado y recargado, dispuesto a ofrecer lo mejor. pero lo que pasa es que eso es un proceso, Sí, eso es un claro, eso suena muy proceso, bueno, por muy ejemplo, fácil, yo, por ejemplo, este viernes yo anhelaba que llegaran, porque claro. yo ya quería que llegaran,
Y cuando me las entrega también dice, ay, qué dicha, tuve la hora. No, o sea, No, pero a veces pasa, no me diga que literal, no. o sea, sí, ese espacio, lo que pasa es que ya Sí, si no, no juega, uno ya está estando solo se acostumbrándose. acostumbra a que esa semana de estar solo es para uno disfrutársela, para hacer sus cosas, lo que, como tú decías ahora, las cosas que nos gustan, y cuando las recibimos, cuando ellas llegan a pues a su casa, que es su casa, eh, es algo muy bacano, porque uno se disfruta todo con ellas, es que uno con ellas pasa muy bueno, uno con ellas disfruta mucho. Entonces, digamos que uno ahora, después del tiempo, después de la decisión que tomamos mutuamente, ¿cierto? Que tomamos tú y yo, uno siente que fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque es que es mejor estar, digamos, separados a seguir en una relación donde de pronto los hijos se ven muy afectados, que pasan cantidades de hogares así, ¿cierto? Así es. Entonces, yo pienso que fue lo mejor y las niñas están bien, yo las veo bien, tranquilas. Ha sido un proceso porque al fin y al cabo me imagino que eso en su momento les Sí, hizo claro. su cosita y su mellita en la cabeza y pensaron y de pronto se sintieron tristes, pero poco a poco con el apoyo de nosotros dos y como dices tú con las charlas terapéuticas y todo este cuento, hemos hecho que todo sea más llevadero y que las niñas lleguen a un punto donde se sientan otra vez plenas y como que digan, bueno, papá y mamá no están juntos, pero están para nosotros siempre. O Lo sea, más están siempre importante. para nosotros, están para acompañarnos, para vernos reír, para vernos llorar. Pues un cumpleaños incluso lo celebramos juntos. Pues no tenemos problema con eso. Entonces, yo creo que las niñas Ven eso, lo ven perciben como algo eso, lo bueno. perciben y lo ven como algo bueno. Bueno, listo, Diego, muchas gracias. Esta historia es demasiado linda, pues porque lo hemos hablado muchas veces, siempre te lo he reconocido y te agradezco inmensamente. Y ahí es donde le doy gracias a Dios también haber escogido un gran padre para mis hijas. Bueno, Nati, pues igual si la vida nos puso en el camino fue por algo. La misión, una de las misiones que tenemos en esta vida es esa, educar a esos dos seres que amamos y que queremos proteger con nuestra vida si es necesario, quererlas, cuidarlas, y yo creo que eso vos y yo lo tenemos muy claro. Entonces, de aquí para allá lo que viene es trabajo, o sea, Sí, sí, toca sí, seguir, trabajar hombro a hombro, como decimos vos y yo, y darles mucho amor, porque yo creo que eso es lo que mueve todo, pues como toda esta historia. así es. Bueno, Diego, entonces ahora pasamos a modo chismes para ver qué preguntas hay más interesantes. Bueno, Diego, te cuento que en modo chismes tenemos un grupo focal y ya a partir de la semana pasada empezamos a poner también historias en Instagram para que las personas participen con las preguntas que quieran hacerle al invitado de acuerdo al tema Sí. que estamos tratando. Y yo escojo unas cuantas porque a veces son muchas, entonces mejor unas estratégicas. Bueno, entonces empecemos. Ahora mencionabas que ya tienes pareja. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de ella hacia tus hijas, de tus hijas con ella y pues obviamente tú ahí en medio de esa situación? Es un proceso que requiere como de paciencia, ¿cierto? Porque es un proceso de no forzar, es un proceso y que influye mucho, pues, la persona que llegue a la vida de uno también, ¿cierto? El proceso de adaptación ha sido relativamente bueno, o sea, a Luciana se le dificulta siempre más romper como esa barrera, pues, que de pronto ella como hija mayor Y pone, la edad, la adolescencia. porque ve a su papá como suyo, como que no quiero compartirlo con nadie, pero después de que empieza a entrar como en confianza, bien, yo creo que el proceso no ha sido Traumático, ni tan. traumático para ellas. De hecho, en estos momentos pasa de que disfrutamos los cuatro de una película, de salir a comer, de ir a visitar a mamá, pues y gozamos y cantamos en el carro y jodemos. Y ella tiene muy claro de qué lugar ocupa ahí, pues no quiere ser ni la mamá, ni mucho menos, entonces no hay como ningún Importante, inconveniente. importante ese último detalle. Sí. Bueno, Diego, ¿cuál es el no negociable pues, con una pareja? El no negociable, yo pienso que es que no se metan como en la educación pues de nuestros hijos, de mis hijas, pues en este caso. Digamos que uno no es ajeno de pronto a recibir un consejo, porque de pronto igual uno no se las sabe todas y de pronto las personas desde lo externo ven de pronto mejor las cosas como que uno las ve y una opinión, pues no pasa nada, pero que no se metan como en la educación, en cómo uno quiere educar y formar. Ok. Ser padre soltero con hijas, pues o con hijos, te ha dificultado para conseguir pareja. Pero digamos el No. momento que estuviste soltero No, y no, demás, no, eso era no. como porque en las mujeres pasa mucho, No, no se ha dificultado. Incluso yo lo veo un gancho. como un Ah, imán mejor porque, dicho. porque ven a un papá
dulce, tierno, que cuida a sus hijas. Emiliana en la calle, en media calle, me dice, papi, hazme una trenza, entonces me paro en medio parque a hacerle una trenza, entonces pasa la gente, o sea, lo veo como no un gancho, pues porque es feo como usar, Sí, pues así es haces feo, ¿no? intencionalmente O en sea, el parquecito, así fue que conoció un es feo pues decirlo así, pero en realidad no lo veo pues como algo que impide, no. O sea, no ha sido... Bueno, acá, ¿qué detalle de la mamá de tus hijos no te toleras mucho después de la separación? mm, Y en esta acá. el desorden tuyo a veces, o sea, el que no me entregues las cosas tal cual como yo las entrego, o sea, es que yo soy a veces un poco como psicorrígido con eso, entonces los zapatos impecables, entonces la ropa súper bien doblada y vos me entregas, bueno, las cosas un poco me las entregas porque yo creo que hemos ido como organizando las cosas, entonces como que ese desorden, de resto no bien, de resto, pues y son como bobadas, pues al fin y al cabo, porque quedan rabiecita, que uno dice, Sí, es esto que es se pegan mucha muchos mona detalles, esta, pues. hombre", pero ya, pero no, más. Bueno, listo, esas eran las preguntas, Diego. Ahora pasamos a modo sin filtro. Bueno, Diego, en modo sin filtro es donde el invitado nos cuenta una verdad sin filtro o un sentimiento relacionado con el tema que estamos tratando, que en ese tema es el tema paternidad responsable. Bueno, en este modo sin filtro, ¿qué te puedo decir? A veces los papás nos damos como mucho palo, ¿cierto? Mucho palo de que, mm, de que no lo hacemos todo bien y de que nos equivocamos mucho con nuestros hijos. Como dicen por ahí, no viene un manual antes de como que cómo ser papá. Eso yo creo que eso se experimenta en el día a día, o sea, en el día a día. Entonces, a veces, pues como un consejo para los papás también, de que no se den tanto palo, más bien como que aprender del error y corregir, como me dijo Emiliana ese día tan lindo en el carro, papi, no tienes que ser perfecto, o sea, con amor, corregir y ya, y no darnos tanto palo. Bueno, Diego, ¿qué es lo más duro de ser papá? Lo más difícil de ser papá, yo creo que lo más difícil de ser papá es, em, es sentir y sentir que uno no puede como Control. hacer todo para que ellos siempre estén como bien, ¿cierto? Un ejemplo, verlas enfermas, ver a tu hija adolescente ponerse triste por X tema que para uno es una bobada, pero para ellos no es una bobada, es como lo más difícil, ¿no? Verlas en algo que uno no puede como que se sale de control de nuestras manos, pues es como eso. Pienso que es eso. Bueno, muchas gracias, Diego, por este espacio. Ya pasamos a una sección que es modo reflexión. La paternidad responsable no consiste solo en dar vida, sino en estar presente. Un padre que acompaña, guía y educa con amor, deja una huella que fortalece la confianza, los valores y el futuro de sus hijos. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber participado de este podcast, abrirnos tu corazón, que para mí es una historia muy linda y más enmarcándola en este mes de los padres como un gran ejemplo que valoro mucho en ti. Bueno, Nati, muchas gracias por haberme invitado. Pues esperemos que el podcast les sirva como de reflexión a estos papás que están como viviendo procesos similares. ¿Y qué les puedo decir yo? No, pues igual la paternidad es algo para uno disfrutarse, para uno soñársela con sus hijos, porque es que es algo en realidad que es muy bonito. Es algo que si vos lo coges por donde debe de ser, con amor, es algo que es muy bacano. Entonces, ¿qué les digo yo a sus papás? No les dé miedo afrontar esto, digamos, de la mejor manera y entender de que ser papá no es solamente pasar plata, pues, y ya, o sea, ser papás es estar ahí para tu hijo 100%, 24/7, preguntándoles, pues, como haciéndoles saber de que uno está para ellos siempre, o sea, en cada momento. Es como muy importante eso, hacerles saber a ellos que uno está para ellos siempre y que ellos lo sientan así. Bueno, Diego, muchísimas gracias. De esta manera damos por terminada esta historia de paternidad responsable. Los invito a seguirme en las redes sociales como En Modo Nati también y suscribirse al canal de YouTube En Modo Nati de corrido. Y también si tienen una historia de vida cotidiana que independientemente del modo es extraordinaria, nos la envían al correo enmodonati@gmail.com.